vamos a terminar con una bomba que ya sabíamos que podría pasar. Poco a poco ya empezaba la cosa a caldearse, ya aparecían los rumores de que uno iba a cantar por aquí, de que uno iba a hablar por allá. Pero hoy ha saltado ya definitivamente la bomba, y es que el amigo de Zapatero, el tal Julito, el que muchos decían que era su testaferro, menos Sara Santaolalla, que Sara Santaolalla simplemente decía que era el colega con el que Zapatero salía a correr, porque Zapatero es un jubilado que hace deporte. Bueno, pues ese jubilado que hace deporte con el tal Julito, y que muchos sospechaban que el tal Julito era su testaferro, porque al tal Julito le detuvieron 3 días después de que hiciese deporte con Zapatero. El tal Julito ha visto el panorama que hay y ya saltaron los rumores de que ese señor iba a colaborar con la justicia. De que ese señor iba a hablar con la fiscalía, de que ese señor pues estaba en una situación un poco, vamos a decirlo así, precaria a nivel judicial, y que, teniendo en cuenta lo que había pasado con Víctor de Aldama, pues a lo mejor esto incitaba, o esto de alguna manera favorecía que muchos de los que tuviesen procesos pendientes, en este caso que involucrasen a la PSOE, podían tener, ¿vale?, una razón mayor, de más peso, para poder colaborar con la justicia. Entonces ya vimos que a una parte del progresismo le pareció aterradora la condena a 20 y pico años a José Luis Ábalos y a su socio Koldo. Eso les pareció terrible, pero lo que les pareció peor fue el hecho de que Víctor Aldama se librase de la cárcel por haber colaborado con la justicia, ¿vale? No porque tuviesen un sentido de la justicia brutal y quisiesen que Víctor Aldama fuese a prisión porque era un corrupto y un delincuente, no por eso, sino porque temían que esto crease un precedente en personas como Julio Martínez o como nuestra amiga Leire, la fontanera del PSOE, y que en sus respectivos procesos esta gente tomase la decisión de cantar. Es decir, de contar realmente qué es lo que pasa y todo lo demás. Ya sabemos que la posición de Zapatero en su momento, con respecto al caso de Plus Ultra y demás, era decir que no tenía nada que ver, que él simplemente hacía unas labores, ¿no?, de dar unos informes a la empresa esta que dirigía su amigo Julio Martínez, y que bueno, sin más, ¿no? Y salieron las declaraciones de Zapatero ante el juez, y hoy ha salido la bomba, hoy ha aparecido la noticia, hoy por fin nos enteramos de que el pagador de Zapatero, su amigo y testaferro Julio Martínez Martínez, ha enviado un escrito al juez donde confiesa que el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra. ¿Usted está segura de ratificar esta afirmación? La defensa de Zapatero, que estaba basada en decir que él no tenía nada que ver, aunque se pudiese trazar los pagos de Plus Ultra directamente a su putísima cuenta, la defensa de Zapatero salta por los aires. Él, que quería además invalidar los mensajes, las pruebas, para que así no se le pudiese pillar, bueno, pues ahora ya tenemos al que era su amigo, ¿no?, el señor con el que iba a hacer footing por ahí, que acaba de decirle al juez que efectivamente Zapatero era el que dirigía las operaciones, y que lo que se llevaron de Plus Ultra fue una mordida porque José Luis mediase en el rescate, ¿no? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. El pagador y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha remitido un escrito este lunes al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan, el denominado caso Plus Ultra. En el documento al que ha tenido acceso El Mundo, Julio Martínez confiesa que supo la existencia de Plus Ultra en mayo de 2020, cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía. Zapatero le avisó a él: te van a llamar los de Plus Ultra. En relato remitido a la Audiencia Nacional, sostiene que el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola, en referencia al dueño de Plus Ultra, y Rosselli, CEO de la aerolínea, y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, lo que ya le había puesto al corriente el expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación. Respecto al rescate, el empresario recalca que él no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor.
en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. Es decir, que Rodríguez Zapatero sí que era el que dirigía en aquel momento el cotarrón, que Zapatero siempre lo ha negado, ¿no? Julito Martínez indica que la empresa Análisis Relevante se constituyó con la finalidad de prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión, en la que el principal consultor, el señor Rodríguez Zapatero, emitiera informes sobre estrategia, relaciones internacionales, etcétera, e impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes. Tras diversas reuniones se acordó que los socios de la mercantil serían el señor Martínez Martínez, con una participación del 75%, y don Sergio Sánchez del restante 25%. El planteamiento inicial fue que don Sergio, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil What the Fab, la de las hijas de Zapatero, con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales que se pagó hasta el año 2025. El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes. Asimismo, este señor, Julio Martínez, el testaferro de Zapatero, subraya que, precisamente por su condición de expresidente del gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las 4 empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron generalmente unos modelos que tenían prediseñados en la empresa. ¿Vale? También confiesa que se acordaron unos horarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales, más el correspondiente IVA, con independencia de la redacción del contrato. La realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero. Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación, se firmó un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Ideya Consulenza Estratégica SL, mediante la primera, que comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida a Ideya. Aquí está la mordida. Se comprometieron a abonar el 1% de la financiación en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionada por la SEPI. La SEPI, que también la hemos visto en los otros casos de nuestro maravilloso PSOE. Esto es una trama contra el PSOE. El 1%, por cierto, de 50 millones, ¿cuánto es? 500.000 pavos, básicamente. En el escrito, la defensa del empresario, durante los meses que siguieron a la firma del contrato, consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada. De todos los pasos que se iban dando, estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero, quien finalmente el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra. La concesión del crédito se aprobó en el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. Cuando el pasado 17 de junio el expresidente declaró ante el juez Calama, negó de forma categórica haber ejercido influencia alguna en favor de la aerolínea Plus Ultra, ni ante ningún miembro de la SEPI ni ante cualquier funcionario público. Julito explica que, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo hasta el año 2026 y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez. En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió aproximadamente al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado. Por otro lado, en el escrito se recoge que tras el éxito de la primera operación, se mantuvo la relación profesional entre Análisis Relevante y Plus Ultra. Los trabajos realizados con posterioridad a marzo de 2021 para el cliente estaban fundamentalmente relacionados con cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa, y en su mayoría se facturaron a través de empresas vinculadas con Plus Ultra y con el señor Martínez Martínez. En el documento, el empresario también cuenta cómo surgió la relación de amistad con el exsecretario general del PSOE. Fue en el año 2011 cuando un amigo común trasladó a Julio Martínez Martínez, empresario dedicado a la inversión inmobiliaria, la adquisición de una vivienda en Vera, Almería, propiedad del matrimonio del entonces presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la aceptación por el señor Martínez, se firmó la escritura de compra-venta del Palacio de la Moncloa. El empresario, defendido por la abogada María Dolores Márquez de Prado, ha sido citado a declarar este martes en la Audiencia Nacional, si bien ha querido anticipar en este escrito su voluntad de colaborar con la justicia, y ahora mismo tiene que ser un terrible día
para José Luis Rodríguez Zapatero porque sus sospechas se han hecho realidad y su testaferro ha decidido cantar. Es decir, Zapatero y la cárcel cada vez más cerca. Fíjese qué casualidad. Usted facturó casi 500.000. Análisis Relevante facturó esa misma cantidad a Plus Ultra. Plus Ultra recibió un rescate del Estado. Las fechas son coincidentes. Oiga, dígame usted que lo que parece no es lo que es. Pues no es, en absoluto, porque para eso usted tiene que aportar un solo elemento, un hecho de que ya ha intervenido en el rescate y no ha intervenido en nada. Pero si es una sociedad instrumental, en nada. que no es tiene... una sociedad instrumental. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. Difamar. En las mismas fechas. El 1% del contrato que aparecía. Por favor, difamar, por favor. Pillada histórica, ¿vale? Legendaria la pillada que te acaban de hacer y tu amigo ha decidido colaborar, Zapatero. En el ordenador de Julio Martínez. Un trabajo por Venezuela intenso, ingente. Intenso e ingente el trabajo que ha hecho por Venezuela. Stupid. Nah, durísimo. Durísimo. Y quiero cerrar este pequeño corte con esta reflexión que hizo Fernando Garea, que es bastante progresista, pero que me gustó bastante esto que dijo con respecto a la teoría del lawfare, ¿vale? Ahora bien, creo que tenemos que reflexionar que tenemos un problema igual más grave del que pensamos o los que consideren que hay lawfare. Yo no tengo pruebas de que hay lawfare, pero pongo sobre la mesa el que tenemos un problema. A ver, claro, hoy me he puesto a echar cuentas y en los 3 casos que habitualmente se atribuye, o por lo menos el gobierno atribuye esta intencionalidad política, ergo lawfare, que son el de la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado. Si te pones a calcular, entre los 3 casos en los distintos momentos del procedimiento han participado y avalado que siguieran los procedimientos adelante, a mí me salen unos 30 jueces aproximadamente. O sea, hay bastante lawfare, quieres decir. Claro, quiero decir que hoy han sido 5 de la Audiencia Provincial, una sección en pleno que ha decidido que sea la sección quien decida sobre esto. Fíjate, los del Supremo cuando el fiscal general del Estado, lo del hermano, los que avalaron que hubiera vista oral, los que han dictado ahora la sentencia, la instructora, etcétera, etcétera. Yo creo que son 30. Yo creo que o son muchos los que están en lawfare, o igual es que no hay lawfare y son ellos quien toman esas decisiones. Creo que es un debate y una reflexión que tenemos que plantearnos. Sí, hay que planteársela, sí. Sobre todo una parte tiene que planteárselo. Sobre todo en la cadena SER hay muchos que se lo tienen que plantear. Y en general, en el periodismo que se dedica a defender a una banda de políticos corruptos, hay que planteárselo muy fuerte. Muy fuerte. El presidente de Plus Ultra desvela al juez la intervención de Zapatero. Recibió una llamada de número oculto y resultó ser el expresidente. Zapatero lo tiene verdaderamente crudo, chicos. Zapatero va a acabar en prisión, a no ser que baje Dios y le toque con su gracia. HMS Darin, vale, cada vez más cerca. Será un día de celebración, vale. España campeona del mundo y Zapatero en la cárcel. ¿Qué más le puedes pedir a 2026? ¡Oh, me vengo! Un gran año. Ya que Perro Sánchez caiga y triplete, chicos. Triplete. Y por favor que ocurra.